Y le pregunto si usted recuerda el nombre de quién fue su educadora preferida. Pues fíjese que hoy en México se reconoce la labor de ellas y ellos que han dedicado su vida al crecimiento de los pequeños. Todos recordamos a un maestro que marcó nuestras vidas, ya sea por estricto o por paciente, trabajó por formar pequeños ciudadanos de bien, y como aquel educador de nuestra memoria, existen miles de docentes que dedican su vida a los niños. Tal es el caso de Omar. Que el chico pueda convivir con un equipo de trabajo, con sus compañeros, que puedan dialogar y que puedan resolver problemas, y no de manera violenta, sino utilizando el teatro o las artes como una herramienta de resolución de conflictos. Omar es tallerista de teatro como parte del programa Saludarte de la Secretaría de Educación Capitalina y desde la rama del arte busca fomentar en sus alumnos de primaria la creatividad, sentido de comunidad y su autoconfianza. Tenía yo una niña que no podía aventar una pelota a otro compañero, una pelotita de goma, y era muy insegura en la vida, se burlaban mucho de ella, le pegaban, le robaban en el recreo el sándwich. Y fue un año de estar buscando diferentes ejercicios, diferentes puentes de comunicación. Y al final del ciclo, el simple acto de que la niña capturara la pelota en el aire y no le tuviera miedo y no se encogiera, a mí me reflejó que ya había un cambio en ella. En nuestro país, de acuerdo con datos de la SEP, son más de 25 millones de estudiantes registrados en nivel básico. 25 millones de pequeños para quienes tener un educador como Omar también les marcará el futuro. Los veo mucho más contentos consigo mismos, más aceptados, y sí, hay muchos que regresan y te lo agradecen. Y finalmente creo que ese es el granito de arena que uno puede aportar. Andrea Díaz, 21 Noticias.